Buenos días, mi nombre es Carlos Isidori, estudiante del tercer año de Derecho UNEYES Barina. Hoy vengo a hablarles de la evolución del trabajo en el planeta. La palabra trabajo nace del latín clipalio, que era una herramienta de tres puntas que se utilizaba para someter al ganado equino y a los bueyes para ser herrado. Luego esta herramienta, como producía dolor, fue utilizado para someter a los esclavos y a los reos. Cuando se inventó la palabra trabajo, ya la mayoría de los habitantes trabajaban o hacían sus labores en la agricultura, trabajaban en el campo y con ellos suplían las necesidades básicas sin percibir ningún tipo de remuneración económica. Ya en la etapa de la prehistoria se pueden dividir en tres etapas fundamentales, que es en la etapa paleolítica, neolítica y de la edad de los metales. En la edad paleolítico eran nómadas. Recordemos que cuando hablamos de una población que son nómadas, era que no establecían su sitio de vivienda en un solo lugar, sino que viajaban de un lado al otro. Y su actividad de trabajo fundamentalmente se basaba en la recolección de frutas, en la caza y en la pesca. Aquí se puede decir que se estableció la primera clasificación del trabajo porque las personas o los hombres se dedicaban a la recolección de frutas y a la caza y a la pesca, y las mujeres se dedicaron a cuidar el fuego y a los hogares. Esta actividad del cuidado del fuego y de los hogares también participaban las personas que tenían algún tipo de discapacidad que le impedía hacer la función de la caza y de la pesca. Se puede considerar en esta etapa que el primer trabajo que fue realizado por el hombre fue el trabajo de la agricultura, porque de allí suplían y ellos las necesidades de alimentación por medio de la recolección de fruta y la caza, y suplían la necesidad del vestido porque el cuero, es decir, una vez que se realizaba la actividad de la caza, el cuero de los animales lo utilizaban para el vestido, es decir, realizaban ellos mismos su vestimenta con los cueros recolectados. En la etapa neolítica, los hombres ya habitaban y se dedicaban, ya se dedicaban a la agricultura, también comenzaron a implementar otra actividad. Sí, ya no se dedicaban tanto a la caza, sino que se dedicaban a la cría de animales. Domesticaron algunos animales para su consumo, para su beneficio particular. También se destaca la clasificación en esta etapa, la clasificación del trabajo. ¿Por qué? Porque en esta etapa, igual que la paleolítica, se dividían las labores, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres se dedicaron al cuidado de los niños, de los infantes y al cuidado de los hogares, a cocinar y a servir dentro del hogar. Y los hombres que tenían sus capacidades físicas completas se dedicaron a la domesticación de los animales, como ya se los dije, y a la cría y a la construcción de chozas donde ellos iban a vivir. De aquí, en estas dos etapas, podemos identificar que se clasificó ya y empieza la mujer a tener participación en el ámbito laboral. Se clasificaron y cada quien realizaba una actividad diferente en el marco de la sociedad donde ellos habitaban. Y tenemos también la edad
de los metales. La clasificación de los trabajos se dio mediante oficios. Estos oficios eran herrero, orfebre, eran los comerciantes, que eran los que establecían y hacían la dinámica comercial, y los reyes que impartían el orden dentro de los sectores que eran poblados para esto. Pero aquí hay que establecer que ya en esta etapa el trabajo se empezó a ver de manera diferente por parte de los hombres que ejercían esta labor. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que en esta etapa se estableció la explotación del hombre por el hombre. Esto se hacía ver porque era el hombre que le servía a otro hombre. Y empezaron a ver el trabajo no como una necesidad básica, sino como un castigo. ¿Por qué como un castigo? Porque como era un esfuerzo físico que se ejercía para realizar esta actividad, los hombres, al terminar su jornada laboral, ellos se sentían cansados y se sentían como apaleados, y consideraban que no era una necesidad, sino que era un castigo que ellos recibían por el simple hecho de trabajar. Esta etapa se caracterizó por esa situación. Entonces, ahora vamos a pasar y hablemos del trabajo en la actualidad. Los derechos laborales en la actualidad iniciaron en el siglo XIX con la llegada de la Revolución Industrial. Esta revolución dio el inicio para establecer derechos laborales entre los trabajadores y sus empleadores. Vamos a recordar que la relación que existe entre un trabajador y un empleador es la norma establecida para defender su estatus laboral. En la actualidad, todos los sistemas jurídicos de los países desarrollados tienen unas normativas jurídicas establecidas para defender tanto al trabajador como al empleador. Y ya en esta etapa, en la etapa actual, ya el trabajador o el trabajo ya no era solamente que percibían para cubrir sus necesidades básicas, sino que empezaron a percibir una remuneración económica. Es decir, las personas que realizaban el trabajo, tanto físico como intelectual, percibían una remuneración económica o un salario. Cabe destacar acá, y les voy a hablar como cultura general, haciendo un inciso, que el salario proviene del latín salario, donde en la época romana los soldados percibían alguna cantidad de sal para conservar sus alimentos. Eso era el pago por el servicio dado por los soldados romanos. De allí parte la palabra salario. En los tiempos modernos, y gracias a la revolución industrial, surgieron muchas organizaciones que defienden al trabajador. Estas organizaciones están establecidas de manera constitucional y tienen su ley orgánica establecida. En Venezuela, podemos recordar que la primera ley de trabajo, que no se ejerció en su totalidad, nació en julio de 1828 bajo la dictadura en el entonces presidente Juan Vicente Gómez. Pero en 1936, una vez después de la muerte de este presidente, nació la Ley de Trabajo de 1936, donde defendió en Venezuela particularmente los derechos laborales. De ahí ha surgido una serie de leyes. Pero en la actualidad, después de la última ley de trabajo y después de la última constitución establecida, podemos resaltar algunos aspectos interesantes e importantes que defienden la vida laboral y defienden las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos laborales. Le vamos a establecer, por ejemplo, en el artículo 89, numeral 2, establece en la Constitución Bolivariana de Venezuela que el trabajo es un derecho fundamental y el Estado está en la obligación de defenderlo. Un trabajo puede
ejercer cualquier actividad comercial de manera lícita y el Estado está en la obligación, según el artículo 89, numeral 2, de defender y apoyar a estas personas que se dediquen a esa actividad. También establece en el artículo 91 de la Constitución de la República que a igual salario debemos tener igual trabajo, o viceversa, a igual trabajo debemos tener igual salario. Es un logro también establecido en nuestra Constitución, en nuestro marco jurídico constitucional, donde también establece la jornada laboral, es decir, las jornadas laborales no deben exceder de 8 horas diarias ni 40 horas semanales. Una vez que se aprueba en el 2012 por el presidente de turno, el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, establece la ley de trabajo. Esta es una ley que defiende el trabajador en su ser principal, donde da la libertad sindical, da el libre derecho a los trabajadores de ser afiliados o no a estas organizaciones sindicales, que el Estado respete a las organizaciones sindicales y le da un estatus constitucional a las organizaciones sindicales, las que nos permiten o las que se dedican a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Y esta ley establece en su artículo 19 unos principios fundamentales que debe de regir o que debe de tener un trabajador, que es el derecho o el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Para ponerle un ejemplo y sea más entendible, el derecho de la irrenunciabilidad de un derecho, lo podemos decir es que cuando un empleador o un patrón de manera arbitraria e ilegal hace que un empleado firme una renuncia de prestaciones sociales, así este empleado haya firmado esa renuncia, es totalmente ilegal, no por la coacción que fue sometido esa persona, sino porque la ley establece que sus derechos laborales, sus derechos constitucionales son irrevocables e irreversibles. Y también establece la ley de trabajo aprobada en el 2012, establece claramente el derecho al trabajo, igual como lo establece en la Constitución de la República. En esto podemos decir que el trabajo es una actividad fundamental para la subsistencia de la humanidad y de las sociedades. Claro, depende el país, tenemos diversas actividades comerciales y económicas y todas deben ser respetadas y legalizadas. Bueno, es todo, espero haber sido claro en esta pequeña explicación. Bendiciones.